Vale, Virginia, pues lo primero sería si nos puede hacer una pequeña presentación, nos cuenta brevemente quién eres. Bueno, pues yo soy Virginia Pérez Alonso, soy la directora adjunta de 20minutos.es, soy periodista y trabajo como periodista desde hace muchos años, desde el año 93 más o menos. Muy bien. La primera pregunta es como la pregunta. ¿Qué es lo que es el llamado movimiento 15M? Bueno, pues el movimiento 15M, definirlo así por las bravas es un poco complicado, ¿no? Pero yo diría que es el hartazgo de buena parte de la sociedad, ¿no? En buena parte provocado por la crisis, pero no solo por la crisis, sino más bien por la actitud de los políticos, de nuestros políticos, de cómo están gestionando lo que nos afecta a todos, y ha sido el basta de buena parte de la gente, ¿no? De los ciudadanos. Muy bien. Te voy a hacer una pregunta un poco extraña. En caso, yo no sé si tú de cierta forma sientes que perteneces o no al 15M o tienes cierta simpatía, pero a mí me gustaría preguntarte cómo llegaste al 15M. Y te voy a contar mi caso para ejemplificar, ¿no? En mi caso yo tenía cierto interés por la propiedad intelectual. Empezó el tema de la ley Sinde, yo participé activamente, o sea, activismo anti-ley Sinde. Después salió No les votes, que me interesó como movimiento. De ahí llega Democracia Real Ya. Aparecí por la Mani de Juventud Sin Futuro y después el 15M y aparecí allí y me encontré con la acampada. En tu caso, ¿cómo llegaste ahí? ¿O fue simplemente una cuestión profesional que cierto día estabas convocada? ¿O cómo...? Pues fue muy similar a lo que me estás contando tú, de tu propia experiencia. Yo fui una de las redactoras del manifiesto contra la ley Sinde. Estuve en la famosa reunión aquella con la ministra en el Ministerio de Cultura, estuve en las reuniones, en muchas de ellas, no en todas, que se mantuvieron con distintos políticos, en las que, bueno, varias de las personas que hicimos ese manifiesto intentamos explicar qué era Internet y por qué la ley Sinde no podía tener salida. Y bueno, pues es básicamente lo que has contado tú, ¿no? A partir de ahí surgió el movimiento No les votes, yo lo seguí desde fuera, pero lo seguí con bastante atención y digamos que luego se produjo una mezcla entre lo profesional y lo personal, ¿no? La situación de hartazgo que se ha manifestado en un colectivo bastante grande, a título personal, yo la llevaba padeciendo ya desde hacía mucho tiempo, ¿no? Ni estoy muy de acuerdo en cómo se ha estado gestionando la crisis, ni participo de la actitud de muchos de nuestros políticos, y ahora te estoy hablando más a título personal, no como directora adjunta de 20minutos.es. Y bueno, todo esto pues me hizo empezar a seguir a determinadas intelectuales, filósofos y demás, o a seguirlos más, o con más intensidad, ¿no? A Zizek, sobre todo, ¿no? A Krugman, en fin, bueno, los que ya todos conocemos, ¿no? Y entonces ahí empezó a mezclarse un poco lo personal con lo profesional, ¿no? Cuando empezaron a convocarse las manifestaciones de Juventud Sin Futuro, a mí me pareció, pues de alguna forma, un halo de esperanza, ¿no? Porque siempre se había hablado de que la sociedad española estaba adormecida, ¿no? De que los jóvenes, la generación, la famosa generación Nini, que es un espanto, ¿no? Llamar así a una generación, estaba dormida, no había nada que los moviera a hacer absolutamente nada, y de repente empiezan a surgir el movimiento Juventud Sin Futuro. Yo recuerdo que en la redacción dije, por favor, vamos a seguir esto al milímetro, vamos a ver a dónde llega, ¿no? No sabíamos realmente si iba a tener un desarrollo o no, pero sí que me parecía muy relevante estar desde el principio, si es que había un despertar real de los universitarios, de la gente más joven, como medio, me parecía fundamental estar allí y contarlo, ¿no? Entonces lo seguimos muy desde el principio, desde que empezaron a convocar las manifestaciones, y eso nos fue llevando al 15M, a la convocatoria del 15M, a la creación de Democracia Real Ya y demás, ¿no? El propio día 15M, bueno, nosotros llevábamos una semana, toda la semana anterior en 20minutos.es, hablando ya del 15M, de la convocatoria, recordando un poco de dónde venía todo esto, ¿no? Intentando poner en contexto cuál había sido el origen de la convocatoria de la manifestación, y puesto que no sabíamos muy bien, bueno, no sabíamos si iba a ser una manifestación más o no, en este caso decidí ir yo iba a ir a título personal, pero preferí no involucrar a nadie en la redacción y decir, bueno, yo voy, si pasa algo, pues lo contamos, yo os lo cuento y ya está, ¿no?
Y bueno, pues para mi sorpresa, la verdad, porque yo no esperaba que fuera tan multitudinaria como realmente fue. Y yo, de hecho, había pasado el día en el retiro y me planté allí con mis 2 hijos pequeños y bueno, casi los dejo solos allí para hacer fotos y demás porque me pareció impresionante, ¿no? Pues ahí vi que la cosa tenía una magnitud mayor de lo que nosotros habíamos esperado, ¿no? Y fue cuando lo hablé con Arsenio, le di un poco cuenta de lo que yo estaba viendo y de lo que estaba viviendo y decidimos apostar un poco a lo grande, tanto en 20 minutos como en 20minutos.es por aquel hecho, vamos, por la manifestación. Después entraremos en detalle con temas de prensa. Para seguir con la parte general, en Acampada Sol y también en otras acampadas en otras ciudades nos pasamos un tiempo hablando del famoso consenso de mínimos, ¿no? Entonces yo quería preguntarte que independientemente de que seas o no seas del 15M o simpatices, ¿no? ¿Cuáles serían tus peticiones, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría a ti que cambiara en esta sociedad? Bueno, a mí me parece impresentable que la palabra de los políticos no tenga absolutamente ningún valor. Eso para empezar, ¿no? Y creo que es absolutamente relevante que eso cambie y que cambie de forma inmediata. No puede ser que los ciudadanos votemos cada 4 años y que lo que votemos no valga absolutamente para nada, porque luego llegue el gobierno que llegue, va a hacer lo que quiera, estuviera o no en su programa electoral. Eso me parece inconcebible. O sea, si hay un programa electoral y uno no lo va a cumplir, tendrá que preguntar a los ciudadanos si están de acuerdo o no están de acuerdo, ¿no? Entonces, sí que participo de alguna forma de una de las ideas que promovía y que promueve el 15M, que es de crear una democracia participativa, ¿no? No solo representativa, ¿no? Luego está el tema de la ley electoral, que a mí me parece fundamental también cambiarla, dar más opciones, abrirla a otros partidos políticos y que no se centre solo en el bipartidismo que tenemos ahora mismo, ¿no? Y luego hay otro asunto que me parece muy relevante también y que además cada vez va peor y desde el 15M ha empeorado, que es la separación de poderes. Supongo que estaréis todos al tanto de que en la última sesión del Parlamento, antes de disolverlo para la convocatoria de elecciones, se aprobó casi de rondón y una vez más con nocturnidad casi y alevosía, una transaccional a una ley que lo que hace es diluir directamente la separación entre el poder legislativo y el poder judicial. Es decir, los jueces, fiscales, secretarios judiciales pueden pasar a ser políticos, ya no con excedencia como era antes, sino en servicios especiales, lo cual les permite mantener la antigüedad cuando vuelven a la carrera judicial y, bueno, en fin, una serie de cosas más que están publicadas, pero que a todos los efectos supone la supresión de la separación entre el poder legislativo y el poder judicial, ¿no? Y eso es gravísimo, ¿no? Y yo, sí que soy muy partidaria de separar muy bien los poderes y que cada cual sepa dónde está, ¿no? Hay muchas más cosas, pero, en fin, tampoco nos vamos a enrollar, ¿no? Sí, no, las que has dicho además yo creo que formaban parte de ese consenso que nunca llegamos a consensuar, pero estaban en él, ¿no? Había otras como la corrupción, o sea, expulsar la corrupción de la vida pública y unas cosas, ¿no? De todas estas cosas, ¿cuál te parecería a ti la más urgente? ¿Qué es lo que crees que habría que hacer? ¿Qué es lo más grave? ¿Por dónde hay que empezar? Yo creo que hay que empezar por la democracia participativa. Probablemente sea lo más difícil de conseguir, pero me parece fundamental, ¿no? Porque el Parlamento debería ser un órgano de control a todos los efectos de quien gobierna, por parte de la oposición y demás, ¿no? Pero ya hemos visto que muchas veces, en lugar de ser ese órgano de control, es un órgano de connivencia entre la clase política y la ciudadanía se queda completamente al margen, ¿no? A mí me parece prioritario esa parte. Muy bien. ¿Tú qué crees que ha hecho mal el 15M? ¿Qué errores ha cometido el movimiento? Bueno, a ver, todos cometemos errores y el 15M, por supuesto, también, ¿no? Es lógico, es un movimiento completamente espontáneo, ¿no? A mí me sorprendió muchísimo en los primeros días ver la capacidad de organización que había. A mí me dejó anonadada, yo nunca había visto una cosa así, ¿no? Errores, pues muchos, ¿no? Pero, bueno, me parecen subsanables. Por ejemplo, te voy a decir, no solo por mi boca, sino un poco por lo que he recibido de la gente que toma a mi alrededor, ¿no? Problemas de comunicación.
con los medios, las críticas que hacían a los medios y demás, ¿no? Que me parecen respetables, y las entiendo. Y creo que hay razones más que fundadas para criticar a los medios de comunicación en general, ¿no? Pero claro, todos nos sentimos dolidos en nuestra parcelita, ¿no? Cuando tú no te sientes en ese grupo, ¿no? Tan homogéneo, que no lo es al final. Ha habido problemas, yo al menos yo no los he encontrado, también es cierto, pero no los he encontrado porque tampoco iba con mi cartel de periodista. Es decir, yo me iba moviendo por allí, iba preguntando a la gente, me iba enterando y no iba diciendo, atención, yo soy periodista, cuéntame. No, o sea, iba como una persona más de las que estaban allí, ¿no? Y yo no me he encontrado problemas, pero sí que sé que compañeros míos que lo han estado cubriendo, pues no han tenido fácil acceso a determinadas asambleas, o había un caos en la comisión de comunicación cuando estaba al principio, y entonces unos portavoces te decían una cosa y a los 2 minutos otro portavoz te decía la contraria, no había una interlocución directa, con lo cual eso complicaba muchísimo la transmisión de un mensaje, si es que se quería transmitir algún mensaje. Luego, en fin, tampoco podíamos estar todos allí las 24 horas del día. Entonces parecía que tenías que estar las 24 horas del día para enterarte realmente de lo que allí estaba pasando, ¿no? Y eso es enormemente complicado para cualquier periodista y para cualquier medio de comunicación, ¿no? Luego, a título particular, a mí se me han hecho muy tediosas muchas asambleas. Supongo que, bueno, que es inevitable de alguna forma, pero bueno, es inevitable desde el momento en el que todo el mundo queremos ser protagonistas y queremos y tenemos nuestro ego y lo queremos lucir, ¿no? Pero claro, yo he habido asambleas, bueno, tú has estado en ellas también, ¿no? En las que hemos estado 4 horas sentados en el suelo, que yo pensaba que me tenía que venir a recoger una UBI móvil porque creía que no me iba a poder levantar de ahí ya nunca más, o sea, y que mis posaderas iban a quedar fijadas en el suelo de la Puerta del Sol y que aquello no se acababa nunca y que no se llegaba casi a ninguna conclusión, ¿no? Yo destacaría probablemente esas 2 cosas, ¿no? Luego, hay otra parte que a mí particularmente me molestó, lo he hablado con gente del 15M y me han puesto verde, pero es la realidad, ¿no? Hay una parte de, no sé si llamarlo frivolidad, a lo mejor no es la palabra, ¿no? Recuerdo esta comisión, no me acuerdo ahora mismo de cómo se llama, era de espiritualidad, puede ser, o algo así, en fin, a mí me parecía que era algo muy serio todo lo que estaba ocurriendo en la Puerta del Sol y me parecía muy serio, y me lo sigue pareciendo, que la gente al fin salga a la calle y ponga de manifiesto que está hasta el moño de un montón de cosas, ¿no? Entonces, todas estas performances, adornos y demás, a mí particularmente me estorban y le quita, en mi opinión, credibilidad al conjunto, ¿no? Es una opinión particular, pero a mí en particular pues me frenaba mucho, o sea, cada vez que decía, bueno, y qué tal, y hoy tenemos un acto de la Comisión de Espiritualidad, yo ese día no iba, o en ese rato no iba porque prefería no verlo, ¿no? Y ya por terminar con esta parte, ha habido algunas comisiones un poco extrañas. O sea, yo he intentado ir a muchas asambleas de varias comisiones, y así como algunas me han parecido espectaculares. O sea, en concreto las de economía, sobre todo a corto plazo, me han parecido impresionantes los grupos de trabajo, todo lo que se hablaba, la paciencia con la que han trabajado y demás. Ha habido otras que me parecían delirantes. O sea, son los riesgos que tiene, que todo el mundo participe, que tal, cada cual da su opinión, pero en fin, me ha faltado un poco de coherencia a veces, ¿no?, entre unas cosas y otras. Desde el día 15 me gustaría que me contaras qué es lo mejor que has vivido y lo peor. Y esto quizá a nivel de experiencias personales, ¿no? Pues mira, para mí lo mejor fueron los primeros días, las 2 primeras semanas probablemente, ¿no? Porque era una sensación un poco de que venían los Reyes Magos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo me iba allí después de trabajar, después de estar 12 horas en el periódico, y me iba por la noche. Había gente del periódico que lo estaba cubriendo, entonces iba también a ver cómo iban ellos, qué estaban haciendo, y a ver un poco el ambiente y qué pasaba, ¿no? Y cada día que iba a las 10 de la noche, la Puerta del Sol era distinta. Entonces era una cosa impresionante, ¿no? Y luego, pues eso, cómo se iba organizando poco a poco toda esa ciudad, porque era una mini ciudad, en torno a las comisiones y demás, ¿no? Y ver cómo de forma espontánea iban surgiendo una serie de reuniones. Yo creo que lo que más me ha gustado de todo ha sido que cómo se hablaba de política.
O sea, cómo la política, pero no la política en la concepción en la que nos referimos a ella habitualmente, ¿no? Sino más en el concepto griego, digamos, ¿no? La política del ciudadano, o sea, de la calle, ¿no? Cómo eso estaba a pie de calle. Ibas en el metro y ibas oyendo a la gente hablar del 15M, de la Puerta del Sol, con un respeto. Con unas ganas de cambiar las cosas, ¿no? Yo me acuerdo que comentaba, jolín, es que me han pisado y me han pedido perdón. Cosa que en Madrid, los que vivimos en Madrid, sabemos que Madrid es una ciudad relativamente hostil, ¿no? Y entonces allí, cuando estabas allí, pues eso, un empujón, un cualquier cosa, siempre había un buen gesto, una palabra amable y demás, ¿no? Y sobre todo eso, el bajar la política a la calle, ¿no? A la plaza, el que la gente se reuniera para hablar de las cosas que importan, ¿no? Eso es lo que más me ha gustado. Lo que menos... no lo he vivido porque estaba fuera de Madrid, que fue en el mes de agosto. Tú sí que estabas, fue un mes muy intenso, en el que hubo varias manifestaciones, cargó la policía y demás, ¿no? No me ha gustado por no haber estado, porque me hubiera gustado poder contarlo también. No me gustó por lo que pasó. Y luego me da un poco de pena cómo se ha ido diluyendo a lo largo del tiempo, desde el mes de mayo, de alguna forma, esa convivencia en la calle, digamos, ¿no? Yo en concreto, al principio sí que empecé a ir a las asambleas de barrio, sobre todo por ver un poco qué se estaba contando, cómo funcionaba aquello. Se me hacían eternas. Yo tampoco puedo estar todos los sábados por las mañanas 4 horas o 5 horas en una asamblea así, ¿no? Y al final, probablemente por desidia mía también, he dejado de saber qué es lo que se está hablando en este tipo de asambleas, ¿no? Supongo que siguen adelante, supongo que se siguen haciendo cosas, ¿no? Pero yo tengo la sensación de estar recibiendo menos información, ¿no? El movimiento sigue vivo, porque lo hemos visto el 15 de octubre, ¿no? Pero tengo dudas, o sea, de si esos bandazos, digamos, ¿no? O sea, o esos... sí, bueno, el 15 es una reafirmación del movimiento, ¿no? Pero ¿y qué más? O sea, ¿qué viene después, no? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué hay detrás, no? ¿En qué se está? No lo sé, a mí me falta un poco de información y de consistencia por ese lado. Muy bien. Y ahora te pediría que, si has vivido algún momento que fuera especialmente emocionante, te pediría que me lo contaras, pero que me lo narraras, ¿no? O sea, que te pares en detalle, ¿no? Que me cuentes qué sentiste, qué es lo que viste. Entonces te pediría que identificaras un momento emocionante que hayas vivido tú y por favor no lo cuentes así durante un minuto o algo así. Bueno, pues yo creo que uno de los momentos más emocionantes, no sabría decirte la fecha exactamente, ¿no? Pero, bueno, hay dos. ¿Puedo contarte dos? Uno fue el primer grito mudo que hubo en la Puerta del Sol. No recuerdo qué día fue uno de esos días que la Junta Electoral Central dijo que no se podía ir y fue todo el mundo. Y yo estaba haciendo fotos y tuiteando como siempre. Y entonces, en el momento en el que todo el mundo levantó las manos, yo estaba tuiteando, ¿no? Y entonces de repente levanté la mirada y vi todas las manos levantadas, ¿no? Con un silencio abrumador. Y la verdad es que me pareció impresionante, ¿no? O sea, tengo una foto tomada, no es una gran foto, porque eran fotos hechas con el teléfono y a toda pastilla, pero es una de las fotos que guardo con más cariño, ¿no? Te iba a contar otro, pero se me ha ido el santo al cielo. Sí. Otro que es emocionante, también es divertido, ¿no? Además, desde el punto de vista a lo mejor periodístico, que fue el día que se levantaba la campada de sol, el domingo que se levantaba la campada, ¿no? Entonces, bueno, pues coincidí allí con un montón de periodistas que nos hemos conocido allí, porque antes no nos conocíamos, pues Carmela Ríos, Juan Luis Sánchez y demás, ¿no? Y entonces, bueno, había un poco de follón, ¿no? O sea, había gente, pero tampoco había mucha gente, y de repente alguien cogió un megáfono y dijo que se iban de manifestación por... a no sé dónde, al Senado, no sé, no me acuerdo, que por la Gran Vía, que iban a salir de manifestación por la Gran Vía, ¿no? Creo recordar que fue algo así, ¿no? Y me acuerdo que tenía al lado a Juan Luis Sánchez, de Periodismo Humano, y le dije, ¿qué ha dicho? ¿Ha dicho que van a hacer una manifestación? Yo creo que no, esto no se ha acordado en la asamblea, o sea, esto yo creo que no. Y según estaba hablando con él, vi una masa subir por la calle, creo que era Montera, que le dejé a Juan Luis con la palabra en la boca y salí corriendo para adelantarme y ponerme en cabeza de la manifestación, ¿no?
Y entonces la verdad es que fue bastante impresionante, ¿no? Porque de repente se cortó la Gran Vía, la gente empezó a andar por la Gran Vía, llegaron al Palacio de Cibeles hasta que finalmente se llegó a Atocha, a la glorieta esta del embajador Carlos V, creo que se llama, no recuerdo ahora cómo se llama, ¿no? Y me acuerdo que en algún momento de esos me encontré con Juanlu y me dijo, pero tú, capulla, has desaparecido de repente, y sí que había manifestación, ¿no? Y me acuerdo que aquel día sí que lo recuerdo como muy emocionante, ¿no? Porque no sabíamos muy bien a dónde iban, yo me quedé sin batería en el teléfono, me tuvieron que venir a dejar otro teléfono, luego finalmente no pasó nada, o sea, pues se marchó la gente y ya está, ¿no? Pero me pareció, bueno, un icono también del 15M, ¿no? Esa espontaneidad. Sí, además fue quizá el precursor de lo que pasó durante el mes de agosto, ¿no? Que Sí. con el cierre del sol una serie de acciones de ese tipo que fueron, no sé, divertidas por supuesto, pero también más cosas. Mira, voy a parar un momento a cambiar la cinta. Vale. Me gustaría entonces hablar ahora un poco de medios, ¿no? Me gustaría por favor que me contaras al principio, ¿a ti qué te parece en general cómo ha sido la cobertura del 15M por parte de los medios? Me pones en un compromiso. Me pones en un compromiso. A mí me ha parecido bastante lamentable, la verdad. A ver, yo creo que seamos del bando que seamos, que lamentablemente muchos medios se están poniendo de manifiesto que son de un bando o de otro, que eso es lo más triste de todo, ¿no? Porque aunque sea una realidad, hombre, deberíamos intentar mantener de alguna forma las formas, las formas, ¿no? Bueno, me pareció que no lo vieron venir, que les vino grande, que no entendieron nada de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y que finalmente algunos de esos se terminaron subiendo al carro de la cordura, digamos, y bueno, pues analizándolo como un movimiento social, que es lo que es, estés a favor o no lo estés, no deja de ser un movimiento social que tiene una influencia en el resto de países europeos y en Estados Unidos, y ha nacido aquí, en España, y otros, lamentablemente, bueno, pues han seguido en sus 13 manipulando y publicando muchas mentiras, ¿no? Porque, bueno, puedes estar de acuerdo con el movimiento o puedes no estarlo, pero el que ha estado allí y el que lo ha visto sabe cuál es la realidad, ¿no? Y la realidad la podemos ver distorsionada unos, un poco más, un poco menos, pero es la que está. Entonces, en fin, cuando uno está contando mentiras una detrás de otra, pues es evidente que están mintiendo. O sea, para el resto, para los que lo estamos viendo, es evidente, ¿no? Entonces, bueno, a mí me ha parecido muy triste y tampoco me ha sorprendido especialmente, porque, bueno, ya sé un poco lo que tenemos, ¿no? Y cómo funcionamos, pero sí que me ha hecho avergonzarme de mi profesión en algunos momentos, ¿no? No es la única cosa con la que me he avergonzado de mi profesión, como el tratamiento del 15M. Afortunadamente, yo trabajo en un medio de comunicación que puede decir con total tranquilidad y libertad que es un medio independiente. Nosotros pertenecemos a un grupo noruego que no tiene ninguna cercanía con el poder aquí en España y no tiene ningún afán de notoriedad en ese sentido, con lo cual nosotros podemos publicar la información que consideremos relevante sin que venga un político u otro a decirnos, oye, muy mal o muy bien. Y así lo hemos hecho, ¿no? Y eso yo entiendo también que en estos tiempos es un lujo poder trabajar así, ¿no? Para mí ha sido enormemente tranquilizador poder contar todo esto desde 20 minutos y desde 20minutos.es, porque bueno, hemos podido contar lo que creíamos que estaba pasando, ¿no? Y creo que acertamos desde el primer momento, que el enfoque que le dimos fue el correcto, intentamos hacer mucha divulgación. Sí, contar las cosas de una forma muy práctica, como coincidía justo todo el arranque del movimiento con la previa de las elecciones autonómicas, hicimos mucha didáctica, digamos, en los dos sentidos, o sea, en la parte de elecciones y en la parte 15M, intentando poner todo en contexto, ¿no? Y ver por qué estaba pasando todo eso. Y bueno, pues a algunos les ha gustado mucho, otros nos han criticado mucho, pero es lo que tiene, ¿no? Sí, para mí, yo puedo decir, no sé cómo decirlo, es verdad que para mí 20 minutos ha sido un medio de referencia durante el 15M, ¿no? En el sentido que yo me lo he tomado de una forma muy intensa y yo estaba allí, pero yo leía que 20 minutos estaba allí, ¿no? Y eso es muy interesante, además te he conocido a ti y he conocido a Marta y a Miren, o sea, gente de tu plantilla, ¿no?
que estaban allí siempre, ¿no? ¿Cómo planteasteis no, a ver, me gustaría saber en qué momento te diste cuenta de la importancia o disteis cuenta en vuestra relación de la importancia que tenía eso y montasteis un dispositivo especial, que yo entiendo que lo montasteis en el sentido que siempre había alguien. O sea, no fue una cobertura un tanto Sí, intensa. a ver, esto fue tan espontáneo como el propio 15M, porque surgió así, ¿no? A ver, el día 15, ya te digo que estaba yo en la manifestación, yo vi la magnitud de aquello y, bueno, pues, inmediatamente ya lo veníamos cubriendo un poco la previa incluso a lo grande, ¿no? Pensando que sí que podía ser algo importante, ¿no? A partir de ahí, bueno, llegó el lunes, supimos que había gente que se había quedado por la noche, un grupito pequeño, el día 16, y entonces ese mismo día pues ya determinamos que alguien fuera a pasar la noche a la Puerta del Sol y ver un poco qué pasaba, ¿no? Y lo que pasó fue que hubo un desalojo policial, con lo cual cuando hubo el desalojo, pues yo creo que éramos el único medio que estábamos allí, o por lo menos el único que lo conseguimos contar en directo, ¿no? A partir de ahí, o sea, cuando se produce el desalojo, viene todo en cascada. O sea, porque de repente pues va un montón de gente, con lo cual pues tuvimos que ir improvisando un poco sobre la marcha. Entre otras cosas porque 20 minutos es un medio relativamente pequeño en cuanto a número de periodistas si lo comparas con los grandes medios, ¿no? No tenemos para nada la cantidad de recursos que tienen ellos, con lo cual era bastante más complicado. Y lo que hicimos, bueno, pues fue empezar a organizar turnos, ¿no? Casi de guardia. No cubríamos las 24 horas, pero sí que intentábamos tener cubierto el mayor espectro posible de tiempo, ¿no? Sobre todo en previsión de si ocurría algo o no. Y cuando se preveía que hubiera algo mayor, como por ejemplo cuando prohibía la Junta Electoral Central, ¿qué tal? Pues mandábamos a más personas, 2, 3 personas, las que pudiéramos, ¿no? Yo muchas veces he ido de apoyo informativo a la gente que estaba allí, ¿no? Porque no dábamos abasto. Es que no dábamos abasto, ¿no? Y no podía destinar a más gente, porque ya te digo que es una redacción relativamente pequeña, ¿no? Pero vamos, fue eso, improvisando un poco y sabiendo que podían ocurrir cosas y decidiendo en cada momento, oye, pues va Marta o va Miren o va otra persona y pegándonos una buena paliza, porque durante mucho tiempo ha sido trabajar día, noche, fines de semana, festivos y lo que tocara, ¿no? ¿Y cómo ha sido la experiencia? O sea, vosotros sois periodistas, estáis allí trabajando. De este grupo de periodistas que hemos mencionado, que puede ser tus chicas o Juanlu o un montón de gente, yo hay mucho que también lo percibo como muy simpatizante del 15M. Entonces había una mezcla quizás de trabajar, pero también participar o sorprendente. Para ti, ¿cómo ha sido la cobertura de este evento? ¿Ha sido como cualquier otro gran evento o ha tenido alguna característica especial? Bueno, en absoluto, o sea, para mí en absoluto, pero a ver, también porque aquí se mezclan mucho más factores, ¿no? A ver, yo soy la responsable directora de la Junta de un medio de comunicación, ¿no? Con lo cual a mí no me corresponde estar cubriendo informaciones. No me corresponde, pero me encanta. Porque es para lo que yo me he formado y es lo que me gusta hacer, ¿no? También me gusta pensar y dirigir el medio, me entusiasma, pero ser periodista, eso lo lleva uno en la sangre, ¿no? Entonces, ahora tenemos una ventaja con respecto a hace unos años, que es que tenemos una serie de herramientas a nuestra disposición que nos permiten ejercer de periodistas en cualquier circunstancia, ¿no? Y esas herramientas se llaman sobre todo Twitter y teléfono móvil. Básicamente, ¿no? Te permite sacar fotos, tomar vídeos, escribir y contar lo que estás viendo, ¿no? Entonces, no ocurren tantas cosas en Madrid a 10 minutos de la puerta de mi casa con tanta frecuencia como para que yo pueda ir, acercarme y dedicarme a contar algo que me impresione por lo que sea, ¿no? En este caso ocurrió. Y se dio la circunstancia de que yo vivo relativamente cerca, me podía escapar algún rato y podía estar viendo un poco lo que pasaba y demás, ¿no? Con lo cual yo lo he vivido todo con una mezcla, digamos, de emoción y de responsabilidad, porque más allá de lo involucrada o no que me haya podido sentir en determinados momentos con el 15M, que ha habido momentos en los que me he sentido más y momentos en los que me he sentido menos y momentos en los que me he sentido nada involucrada, de repente me di cuenta de que había mucha gente esperando lo que yo contaba a través de Twitter, cuando yo ni siquiera tenía claro para quién estaba contando lo que yo estaba contando. O sea, no tenía muy claro si lo estaba haciendo para mi medio. Yo sabía que mi medio lo iba a utilizar, ¿no? Sabía que había una serie de personas esperando que yo cubriera una asamblea o explicara qué es lo que estaba viendo. A mí eso me supuso una carga
casi te diría, de responsabilidad terrible. O sea, cuando acabó un poco toda la vorágine 15M, yo me encontraba con mi Twitter y no sabía qué hacer. Porque decía, bueno, ¿y yo ahora cómo voy a tuitear las cosas que tuiteaba antes, ¿no? A toda esta gente le va a importar, no le va a importar, ¿no? Y todavía sigo un poco encontrándome intentando encontrarme en ese punto medio, ¿no? De decir, bueno, ¿qué cuento, qué no cuento? Porque yo he intentado limitarme a contar lo que veía. He intentado hacer las menos valoraciones posibles, las he hecho. Creo que es inevitable y que Twitter además es un medio para hacerlas, ¿no? Pero de verdad que he intentado contar lo que estaba viendo. Pero claro, yo por mi puesto también tengo que hacer valoraciones, tengo que hacer un análisis, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues lo he vivido con muchas dudas sobre el aspecto más profesional, ¿no? Con muchas dudas. Yo creo que también la historia esta nos ha pillado en un proceso de alfabetización de Twitter que no sabemos bien cómo es ni cómo funciona, ¿no? Y bueno, hemos estado aprendiendo mucho, ¿no? Hemos empezado todos a usarlo mucho. Sí. Y el Twitter ha ido creciendo junto con el 15M, de cierta forma, por lo menos para mí. Sí. Hombre, a ver, a mí Twitter me encanta desde que lo conozco, o sea, fue casi un amor a primera vista, ¿no? Pero cuando realmente le vi el potencial fue cuando empezó todas las revueltas en Egipto, ¿no? O sea, que fue... Yo me acuerdo que me pasó el primer fin de semana encerrada solo leyendo tweets, o sea, me parecía una cosa espectacular, ¿no? Poder estar viviendo a través de las voces de la gente que estaba allí algo tan relevante para el mundo, o sea, y para la historia, ¿no? Me pareció una cosa impresionante, ¿no? Luego con el 15M... digamos que no lo ves desde fuera, ¿no? Como ves lo de Egipto, ya estás metido dentro y entonces es mucho más difícil hacer un análisis desde fuera de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Pero es cierto que hemos estado aprendiendo con ello y luego ha habido cosas que a mí particularmente me han emocionado y me han encantado, ¿no? Hablabas de otros periodistas que lo han estado cubriendo. Yo, como te decía, a muchos de ellos los he conocido en la Puerta del Sol y los he conocido a través de sus tweets y demás, ¿no? Y ha habido algo que me ha gustado mucho y ha sido, bueno, muchos de esos periodistas no lo estaban cubriendo para sus medios, o sea, lo cubrían casi a título particular, ¿no? Pero sin conocernos, sin habernos visto prácticamente las caras, ¿no? Y solo a base de seguirnos los unos a los otros y de ver lo que contábamos los unos y los otros, había una especie de confianza ciega de los unos en los otros, ¿no? Y tú lo sabes, que estábamos cubriendo una asamblea por Twitter y a lo mejor se marchaba Juanlu o quien fuera y decía Rubén de La Sexta, o decía Juanlu, oye, os dejo con Rubén, con Virginia y con Fanetín, que os lo están contando tal, ¿no? O sea, de repente caía la competencia, esa competencia que siempre ha existido entre los periodistas y entre los medios de comunicación, y había una especie de comunión entre todos, ¿no? De, bueno, lo que importa es contar lo que está pasando aquí, ¿qué más da quien te lo cuente? O sea, ellos te lo van a contar exactamente igual de bien que te lo estoy contando yo, ¿no? ¿Por qué no? A mí eso me ha parecido, de verdad, me ha parecido muy emocionante, ¿no? Y luego alguna vez lo hemos hablado entre algunos de los que nos hemos seguido viendo, ¿no? Y bueno, yo es la primera vez al menos que vivo una cosa así, ¿no? Sí, yo como no periodista lo percibo igual y era súper sorprendente el ver eso, efectivamente, porque además nos veíamos todos en la asamblea, en las esquinas, y yo me voy y te quedas tú, y era como una especie de... A mí me parecía que era como ejercer un servicio público, ¿no? Nosotros somos todos periodistas y claro, tenemos que generar para nuestro medio valor, información y tal, pero aquí está pasando algo importante y esto hay que contarlo. Entonces las 3.000 personas que a mí me siguen, cuando yo me vaya, pues yo quiero que sepan que tú sigues contándolo, ¿no? Que lo importante es que se cuente. Aparte de, sí, si tú me dices ya además que él, digamos, la primera vez que vive una situación así, pues... A mí como no periodista ya te digo que me sorprendió muchísimo y además me encantó participar también como periodista infiltrado allí, o no sé qué es lo que hacía yo muy bien. Yo es la primera vez que lo vivo. También es cierto que yo no cubro informaciones habitualmente y tampoco sé muy bien cómo funciona, ¿no? Pero vamos, no tengo la percepción ni me cuentan que esto sea así, ¿no? Y sí, la verdad es que bueno, pues era una gozada, ¿no? Sobre todo era una gozada también saber que tenías unas fuentes fiables de información. O sea, porque cuando yo no podía ir, me fiaba absolutamente de lo que estabais contando, de lo que estaban contando determinadas personas allí. A mí había gente que me decía, bueno, ¿y cómo te fías, no? Si no los conoces. Digo, porque cuando estamos tuiteando todos al mismo tiempo, estamos tuiteando lo mismo. Sí, que no es otra cosa que lo que pasa. Claro, con lo cual, o sea, lo mismo que estoy viendo yo lo están viendo ellos. Entonces aquí no hay ninguna manipulación, no hay ningún intento de tergiversación, ¿no? Me fío de ellos, claro que me fío de ellos. Estamos diciendo lo mismo, ¿no? Te están contando lo que hay. Y la verdad es que eso me ha parecido un puntazo de todo esto.
Sí, para mí también ha sido el descubrir el periodista persona. En el sentido que yo, por ejemplo, un periodista como Joseba Eola, que ha llevado todo el tema de Wikileaks en el país y eso, yo me he hartado de leer sus artículos, pero yo ni leía que era él, ¿no? Cuando yo leo una prensa impresa, yo lo cojo, lo leo y no presto atención, ¿no? Pero cuando estoy tuiteando o cuando estoy leyendo a alguien que tuitea ya, le pongo cara al periodista, sé quién es y establezco una relación con él, que eso entiendo que profesionalmente para vosotros también es valioso, ¿no? O sea, toda esta gente que ha estado trabajando en la plaza, todo el mundo ya sabe quiénes son ellos. Sí. Y eso debe tener un valor, no sé. A ver, yo creo que eso tiene el valor de la cercanía, sobre todo con mucha gente, ¿no? Tú hablabas antes, es que esto es como si fuera un servicio público, es que realmente la información es un servicio público y el periodismo debería ser un servicio público. Lo que pasa es que la mayoría de las veces no lo es y es un servicio, bueno, es algo al servicio de ya sabemos quién, la mayoría de las veces, ¿no? Pero yo creo que sí que te da mucha cercanía con la gente. A mí particularmente me encanta hablar con los lectores de 20minutos.es y escribirme con ellos en Twitter y que me critiquen o me halaguen al medio o me den sus puntos de vista, ¿no? Cuando la gente te conoce personalmente, realmente te aterrizan. O sea, bueno, ven que no eres un ente extraño que hace cosas raras y que solo da charlas por ahí y cosas de esas, ¿no? Saben que eres una persona normal, que va en zapatillas de deporte, que se sienta en el suelo, ¿no? Y tal. Y eso yo creo que entre nosotros, entre los periodistas, bueno, eso sí que lo tenemos más claro, ¿no? Que todos somos personas, ¿no? Por eso ha habido tantas críticas también al movimiento cuando se personalizaba en las teles, ¿no? La televisión manipulación y demás, ¿no? Bueno, yo lo entiendo, o sea, y creo que hay una base, digamos, para hacer esa crítica, pero todos tenemos que entender que detrás de una cámara, detrás de un micrófono y detrás de un ordenador en el que se está escribiendo una noticia en un periódico hay una persona. Y esa persona es su trabajo. No necesariamente representa a su medio de comunicación. De hecho, lo estamos viendo en Twitter, como mucha gente en sus perfiles de Twitter dice: yo trabajo no sé dónde y mis opiniones no representan necesariamente las del medio para el que trabajo, ¿no? Y eso tenemos que hacer un ejercicio todos también de entenderlo. Es muy duro para un periodista que está haciendo su trabajo ponerse detrás de una cámara, exponerse en mitad de la Puerta del Sol y que vayan, yo qué sé, 15.000 personas a gritarle, ¿no? Es un poco terrible también. Sí. Vale, vamos a ir acabando. A mí me gustaría que hiciéramos un ejercicio de imaginación. ¿Tú qué piensas que va a pasar con este movimiento? ¿Cuál piensas que es el futuro del 15M? Pues mira, ojalá tuviera una bola de cristal, pero no la tengo. Yo tengo más esperanzas que certezas, digamos, ¿no? Más confianza que certeza. Yo creo que tiene que organizarse. O sea, ya la improvisación estuvo estupenda al principio, sirvió para estrechar lazos, para tender una serie de... Bueno, para atar, digamos, el movimiento al principio, pero ya no puede estar en manos de la improvisación, ¿no? Yo sé que la gente del movimiento se niega a hablar de política, o por lo menos hasta hace un tiempo así lo decían, ¿no? De tener una participación activa en la vida política. Entonces, que la política es mucho más que lo que vemos en el Parlamento. Es que la política está en la calle. Entonces, no nos quedemos con una concepción tan limitada de lo que es la política. A mí me da igual que haya líderes o que no haya líderes dentro del 15M. A lo mejor no hacen falta líderes, no lo sé. Pero lo que sí que creo es que tiene que haber una organización, ¿no? Y que tiene que haber gente que se pueda dedicar al 15M en cuerpo y alma. Yo hay una cosa que sí que he visto en estos meses, y es que he visto a gente que al principio estaba muy involucrada, gente absolutamente válida, con unos conocimientos bestiales, chavales jovencísimos, con un nivelón espectacular, con los que podías hablar de cualquier tema de economía. Bueno, a mí particularmente me daban 18 vueltas en muchas cosas. Cuando me los he ido reencontrando a lo largo del tiempo y he ido hablando con ellos, ¿no? Oye, pero ya no estás en esta comisión y tal. Es que no puedo. Es que yo no puedo dedicarle tanto tiempo, y es lógico, ¿no? Entonces, aquí hay un riesgo, y es que la gente que termine capitalizando o que termine quedándose en el movimiento 15M sea la gente que no tiene nada más que hacer. Yo creo que es importante que haya figuras que estén bien formadas, que sean capaces de dar unos argumentos absolutamente sólidos y de desmontar al primero que se te ponga por delante. Pero para eso hace falta una organización. No puede ser todo espontáneo.
porque los días tienen 24 horas, la gente tiene sus vidas, tiene sus trabajos, estudian y demás, y nada puede tener una dedicación exclusiva de 24 horas, ¿no? Entonces yo espero que realmente termine formándose o dándole una entidad con más peso al 15M, que pueda ser un interlocutor válido a la hora de poder exigir, porque aquí se trata ya de exigir muchas veces al Parlamento, a los partidos políticos determinadas cosas, ¿no? Pero la ciudadanía puede exigir en la calle. Y bueno, y hemos visto que ha funcionado como palanca en algunas cosas, ¿no? Y te estoy hablando, tampoco lo tengo excesivamente claro, ¿eh? O sea, yo tengo muchas dudas con todo esto, ¿no? Pero creo que a lo mejor como una organización de peso puede tener más valor como interlocutor, ¿no? A la hora de exigir determinadas cosas, ¿no? A todos nos da pavor. Yo me acuerdo cuando la ley Sinde, y tú lo sabes, que un poco el lema era: yo no represento a nadie, yo me represento a mí mismo. ¿Y eso en qué acabó al final? Se terminó diluyendo de alguna forma, ¿no? Terminó en no les votes y demás, pero la cosa se fue diluyendo. ¿Por qué? Porque nadie queremos erigirnos en representantes de nadie, es que eso da mucho miedo, es lógico. Pero hay veces que hay que tomar un poco la delantera y decir: oye, aquí estamos, hay gente que lo apoya, sabemos que una exposición pública tiene sus riesgos, pues lo sabemos, pero yo creo que tiene que ir por ahí. Muy bien. Y perdona, pero se me ocurrió una cosa mientras te escuchaba, que era, me gustaría que me contaras cómo ha sido, cómo habéis usado los canales de información del 15M, los oficiales, por decirlo así, ¿no? Hay una serie de webs, el tomalaplaza.net, donde se cuelgan actas, hay unas comisiones de información, unos tweets oficiales o algo así. Me gustaría saber a ti como periodista cómo ha sido la experiencia de contactar con ellos. Yo sé que ha habido algunos problemas de comunicación en general, pero me interesa más quizá la parte tecnológica, ¿no? ¿Os ha servido el uso tecnológico, el uso de las TIC que ha hecho el 15M para comunicar, para difundir? ¿A vosotros ha resultado de interés? ¿Os ha facilitado el trabajo? Hombre, claro que nos lo ha facilitado. Lo que pasa es que ha sido todo tan espontáneo que ha ido construyéndose sobre la marcha. O sea, entonces, al principio, que era cuando había una necesidad mayor de todo eso, lógicamente todo eso no estaba. O no estaba estructurado en la forma en la que lo está ahora, al menos, ¿no? Entonces, claro, decías, yo entraba en la página de Toma la Plaza, que al principio era un poco caótica, ¿no? Oye, pero a ver, ¿y hoy cuándo hay asamblea, no? Te ponías a buscar, o sea, es que no encontrabas nada, era un desastre absoluto, ¿no? Luego, poco a poco, también fuimos proponiendo nosotros, ¿no? Oye, ¿por qué no subís las actas? Y así las podemos leer todos los que no podemos estar en las asambleas, ¿no? Había muchas reticencias con eso al principio, no. A ver lo que se ha dicho, que venga a la asamblea, ¿no? Hombre, es que no tenemos todos toda la vida para estar viniendo a las asambleas. O sea, es importante que todo el mundo tenga acceso a lo que se está diciendo, ¿no? Y nosotros hemos hecho muchísimo uso de eso, pero vamos, todo el tiempo. Ha sido nuestras herramientas de comunicación han sido esas, o sea, ha sido Twitter, las cuentas de Twitter, y ha sido la web, claro, o sea, donde nos hemos empollado pues todo lo que había para poder irlo contando y sobre todo ir sabiendo qué era lo que se iba a hacer, ¿no? Yo es que tengo la impresión, no tengo mucho en qué basarla, porque no tengo otras experiencias, pero tengo la impresión que la gestión que ha hecho de esta información con los plazos que ha tomado, pero al fin y al cabo lo que existe ahora o lo que acaba existiendo, me parece una eficacia absolutamente impresionante. Yo pienso que tenía que haber gobiernos y grandes organizaciones que deberían de fijarse cómo en el 15M, con tan pocos medios y tal, han conseguido crear esas estructuras con ese tuit de Acampada Sol que siempre informa, que nunca opina, que no sé, bueno, una serie de cosas. También, sí, a todos se nos escapan, ¿no? Pero yo personalmente entiendo que la gestión de ese tuit ha sido capital. Sí. Vamos, yo personalmente, para mí son de absoluta fiabilidad. Y eso, ese subir todas las actas, esas convocatorias, que no sé, que si tú tienes que ir a la Junta Accionista de Repsol y tal, lo mismo no tienes tanta información, ¿no? Es la impresión que me da. Sí, lo que pasa es que también es cierto, estoy de acuerdo contigo, pero también es cierto que vivimos en el mundo de la sobreinformación, o sea, y del exceso de información. Y estamos recibiendo información a puñados por todos lados, ¿no? O sea, entonces intentamos filtrarla, intentamos ver, pero claro, a mí a veces se me ha hecho un poco, probablemente por vaguería, pero se me hacía, jolín, me iba guardando las actas, venga, esta me la tengo que leer, tal. Es que es imposible, o sea, es que no llegaba, ¿no? Y decía, por favor, ¿alguien me puede hacer un resumen así, en 4 puntitos, un poco? Ya sé que no es lo suyo, pero hombre, yo qué sé, es que todo el mundo no tiene el tiempo tampoco para empaparse de esa forma de todo eso, ¿no? Entonces, a mí me ha parecido enormemente eficaz y efectivamente estoy de acuerdo contigo en que muchos gobiernos deberían tomar nota de cómo se ha hecho y sobre todo
hacer un ejercicio de transparencia, que en algunos momentos también se echaba en falta dentro del 15M, pero bueno, que finalmente más o menos se ha conseguido, ¿no? Esa transparencia es fundamental en la sociedad en la que vivimos hoy en día, que muchas veces es más virtual, digamos, que real, que tampoco me gustan esos términos, ¿no? Pero muchas veces está más en internet que en la calle física, ¿no? Es fundamental esa transparencia, ¿no? Y tener acceso a toda la información que se está manejando, ¿no? Pero también hay que hacérsela digerible a la gente. Para eso estamos los medios de comunicación, lo intentamos, ¿no? Pero claro, cuando las cosas, lo hablábamos una vez en una de esas charlas que tuvimos, ¿te acuerdas? De varios periodistas de los que habíamos estado allí, ¿no? ¿Y qué pasa ahora? ¿Por qué los medios ya no cubren el 15M? ¿Te acuerdas? Que surgió aquella conversación, ¿no? Claro, efectivamente, ¿cuándo cubres algo? Pues cuando pasa. Cuando es noticia, ¿no? Claro, meses y meses después se siguen publicando las actas y no sé qué, llega un momento en el que ya es inabarcable, ¿no? Es una pena, pero por eso hay que pinchar un poco y que ellos mismos intenten hacer las cosas más digeribles para que lleguen al mayor número de personas posible. Muy bien. También me acuerdo yo, y completo un poco quizá, la famosa portada del Washington Post, ¿no? Sí, yo me estaba Como acordando de eso. la primera portada donde se ve lo que estaba pasando, que fue muy impresionante para un español ver tu plaza, lo que pasa en un periódico de Estados Unidos, ¿no? Sí, yo no recuerdo ahora mismo, o sea, me estaba acordando, o sea, iba a decir el Washington Post, ni siquiera recordaba si había sido portada o no, ¿no? Pero sí que recuerdo haber leído algo que publicaron en los primeros días, tampoco te sabría decir ahora mismo si fue el día 16 o el 17 o cuándo fue, ¿no? Que era una pieza, en mi opinión, absolutamente objetiva, ¿no? O sea, que estaba contando lo que había pasado, o sea, que había no sé cuántas miles de personas en la Puerta del Sol, en el sitio más emblemático de Madrid, cuando en la mayoría de medios, o sea, se le estaba dando una importancia nimia, ¿vale? Sí que se han puesto en contacto con nosotros, yo no recuerdo ahora mismo, sí que sé, por ejemplo, de Brasil, se puso en contacto conmigo Bernardo Gutiérrez, que, bueno, él ha sido corresponsal de La Vanguardia, bueno, colabora con National Geographic, con un montón de medios, y él publicó un análisis muy curioso de lo que estaba pasando en España cuando ya se empezó a extender a otros países europeos el movimiento. Publicó un análisis en varios periódicos alemanes. Fue la misma pieza en distintos medios, ¿vale? Entonces publicó en varios medios latinoamericanos, en alguno alemán y demás, ¿no? Y era una pieza muy curiosa además, ¿no? Tal y como estaba explicado todo, que fue uno de los pocos sitios en los que yo leí, aparte de 20 minutos, de dónde venía todo, ¿no? O sea, cómo se ponía en contexto con el movimiento No Les Votes, o sea, con el origen en la ley Sinde y demás, ¿no? Y Bernardo, pues sí que se puso en contacto conmigo para que yo le explicara un poco cómo habíamos vivido desde 20 minutos todo esto, cómo lo habíamos contado, él ya lo había seguido y lo conocía, ¿no? Y creo que alguien más se ha puesto en contacto con nosotros, pero la verdad es que ya no me acuerdo, ¿no? Pero sí que era sorprendente esos primeros días, no fue solo el Washington Post, hubo más medios, yo no recuerdo ahora mismo cuáles eran. Yo creo que incluso el New York Times me suena también que en esos primeros días hizo algo, ¿no? Y claro, veías un poco la importancia que le estaban dando ellos, ¿no? Y la escasa importancia que le estábamos dando nosotros, bueno, que le estaban dando algunos aquí, y no dejaba de ser chocante, ¿no? También hay otra lectura que viene un poco después del movimiento Occupy Wall Street, que es como en Estados Unidos, como no podía ser de otra manera, se está capitalizando todo y centrándolo en Estados Unidos, ¿no? Habréis visto que después del 15O parecía que el 15O había nacido en la Puerta de Wall Street, en Nueva York, ¿no? Y yo creo que ahí también es importante que el 15M reivindique lo suyo, ¿no? Y deje claro que eso es así. Creo que fue el otro día ProPublica, que precisamente hizo un artículo, una especie de claves del movimiento indignado, y ahí sí que recordaba que el origen y la convocatoria del 15O surgió aquí, en España. Muy bien. Y ya por último, si hay algo que tú quieres añadir, o algo que te parezca importante decir, o pues feel free. Pues yo creo que no ha pasado el suficiente tiempo, por lo menos para mí, como para hacer un análisis en frío de todo lo que ha pasado, ¿no? Y yo siento que necesito más tiempo, ¿no? Que necesito que pase algo, o que no pase nada, o que la cosa se termine diluyendo, o que no se diluya y ocurra algo, para poder hacer un análisis un poco más
redondo, digamos, o 360 grados, ¿no? A mí me sigue pareciendo espectacular que la gente se hartara y lo dijera. Me parece lo más espectacular de todo el movimiento y lo más relevante en una sociedad como la nuestra, que pensábamos eso, bueno, que nadie iba a decir nada nunca, ¿no? Pero me parecería muy triste que la cosa terminara en nada, ¿no? O sea, yo creo que hay que canalizar de alguna forma este enfado, este hartazgo y que tiene que tener algún resultado palpable por algún lado, ¿no? Pero necesito más tiempo para verlo todo en su conjunto. Muy bien, pues muchísimas gracias. A vosotros.